Qué bien, muchas gracias, Andrés. La verdad que es una bendición poder compartir estos cultos de cada viernes. Vamos a cerrar la ventana. La verdad que es una bendición. Yo estaba aquí con la luz apagada, escuchando a nuestro hermano Andrés y mirando las notas, repasando las notas de un mensaje que no he ministrado nunca. Hoy lo voy a, como se suele decir, ¿no? Lo voy a estrenar aquí en Conquistando Corazones. Entonces, sé que es una palabra que Dios quería que la iniciase aquí. Y hoy, en Conquistando Corazones, la semana número 16 semanas consecutivas, nuestro hermano Andrés ministrando la alabanza y este servidor compartiendo la palabra del Señor, con el único fin de hacerles bien y de serles de bendición. Yo quisiera ministrarles hoy una palabra que tiene como título, como tema, los principios de Dios. Los principios de Dios. Podemos vivir bajo muchos principios. Algunos quizás estén equivocados o no. Pero hay unos principios fundamentales con los cuales cada hombre y cada mujer que quiere tener éxito en su vida tiene que fundamentar su vida, su manera de vivir, su forma de ser, y es bajo los principios de Dios. Quisiera leerles, vamos a estar leyendo libro del Génesis. Todos aquellos que tengan Biblia, me encantaría que cogieran la Biblia, me acompañaran a leer la santa y divina palabra del Señor en esta noche. Y dice así la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 1. Libro del Génesis, capítulo 1. Vamos a leer únicamente los textos de los cuales, si Dios lo permite, ministraremos, ¿de acuerdo? Génesis capítulo 1 y el verso 4, dice así la palabra del Señor. Bueno, mira, vamos a leer desde el verso 1, aunque vamos a estar hablando del verso 4, ¿de acuerdo? Y así, leyendo la escritura, nos enriquecemos más. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Que Dios bendiga
su santa palabra en nuestros corazones en esta bendita noche. Cuando yo comenzaba a leer esta escritura, el Señor llenaba mi corazón porque el ver la grandeza de la palabra del Señor, miren, la Biblia es un libro, o más bien es la recopilación de 66 libros que confortan un volumen único y exacto y bendito en su unicidad, llamado la Biblia. La Biblia es el libro más maravilloso de todos los tiempos. No solamente es el libro más vendido, es el libro más imprimido, el libro en más idiomas traducido, el libro más estudiado y por esa causa es el libro menos entendido por algunos y más criticado por otros. ¿Qué tiene la Biblia que genera el odio, por ejemplo, de los cantantes de rock en sus actuaciones? Ellos no cogen el Corán o cogen el Tripitaka de Buda o los libros de Confucio, no cogen ningún libro para romperlos en medio de sus conciertos. Cogen la Biblia, porque la Biblia les genera ese odio, el querer hacer y romper la Biblia y quemar sus hojas. ¿El por qué la Biblia? ¿Será que confronta y choca con su forma de vida y entonces eso ya no le gusta mucho a la gente? La Biblia es única, es perfecta, 66 libros que confortan un solo volumen llamado la Biblia, perfectas en su unidad. Todos y cada uno de los libros son como una pieza de un puzzle que sin uno de ellos el puzzle estaría incompleto. Así que llegamos a la conclusión de que cada libro de la Biblia es importante. Quitar un libro de la Biblia sería como ir a una frutería y donde hay muchas manzanas, quitarla del medio. ¿Qué ocurriría? Todas las que estén colocadas alrededor caerían, ¿verdad? Pues quitar un libro de la Biblia sería movilizar y todo caería como un castillo de naipes. Pero cada uno de la Biblia es sólido, es perfecto, se enlaza uno con el otro, hablan de un solo tema, no se contradicen, por lo tanto se convierte en el libro más maravilloso de todos los tiempos. Claro está, es por más decir, y cerramos con esto, que la Biblia es la palabra de Dios. Y dicho esto de que todos los libros de la Biblia son importantes, hay un libro que yo en especial lo tengo mucho cariño y me gusta estudiar muchísimo. Y ese es el libro del Génesis. ¿El por qué me gusta a mí estudiar el libro del Génesis? Muy sencillo. Porque el libro de Génesis, la palabra Génesis, en el hebreo se menciona Bereshit, que viene a significar o a decir origen o orígenes, principios o comienzos. Por lo tanto, si los libros son importantes, hay uno de ellos que para mí es, no vamos a decir el más importante porque todos son importantes, pero para mí es súper importante estudiar el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque si no estudiamos el libro del Génesis, no conocemos el origen, no conocemos los comienzos, no conocemos los principios. Y miren, una comparación para que todos ustedes me entiendan. ¿Qué sentido tendría ir al cine, por ejemplo, y decir, quiero una entrada para esta película y que me dijeran, no, hace 1 hora que ya ha empezado? Pero si te esperas 1 hora después, puedes verla desde el principio. Bueno, lo lógico sería
si es necesario esperar una hora y entrar al principio de la película. Sería absurdo entrar a ver una película una hora después que ya ha comenzado. Bueno, podemos entrar, pero eso sí, no nos vamos a enterar de la película. Hay cosas que no vamos a comprender. La razón es que no hemos visto el principio. Es que nos hemos perdido lo más importante, el origen. Y como no conocemos el principio, no sabemos de qué va la película. Hay detalles que no nos enteraríamos, pero cuando vemos, por ejemplo, una película desde el principio, entonces sabemos, vamos viendo el guión, lo vamos entendiendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muy sencillo. Ir al cine, entrar a ver una película una hora ya empezada y pretender entender la película es de la misma manera que intentar entender la Biblia sin haber estudiado el libro del Génesis. Uno no puede entender la Biblia si primeramente no se va al origen de todas las cosas y empieza a ver el origen, los comienzos, el principio. Y a medida que nosotros, a medida que vamos conociendo el principio de todas las cosas, el origen de todas las cosas, entonces sí podemos entender mejor muchos de los pasajes que forman la Biblia. Hay muchos pasajes que forman la Biblia que para entenderlos habría que irnos al libro del Génesis. En el libro del Génesis, ¿qué se halla? ¿Por qué es tan importante? Porque se halla el principio y el comienzo de todas las cosas. Miren, algunos principios y comienzos así rápido para hacernos una pequeña idea. En el libro del Génesis encontramos el principio de la materia, del espacio y del tiempo. En el libro del Génesis leemos del primer hombre creado, Adán, del primer nacido, Caín, del primer hombre en morir, Abel, del primer hombre en no morir, Enoc. Menciona los primeros animales, la serpiente, el cuervo y la paloma. Leemos del primer asesinato, Caín mató a Abel. Vemos la primera promesa mesiánica, y es que de la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza, le dijo a la serpiente. Vemos las primeras ilustraciones de la religión. Cuando el hombre peca, la Biblia dice que se hicieron, cogieron higueras, las cosieron para cubrir su desnudez, y no conforme con ello se escondieron en un árbol para esconderse de la voz que sonaba en medio del huerto. Y eso es la primera ilustración de la religión. El hombre intenta ocultar sus pecados por medio de religiones. Ellos cosieron hojas de higuera. El hombre cosió, inventó las religiones para esconderse en ellas de Dios, porque no quieren enfrentarse a su creador. Pero también vemos la primera aplicación o ilustración de la redención. La Biblia dice que Dios los vistió de pieles, y para vestirles Dios de pieles tuvo que haber hecho un sacrificio y haber cogido la piel de ese animal y haberle vestido. También vemos los primeros héroes, vemos las primeras armas, vemos el primer trabajo, que fue la agricultura. Vemos al primer médico, Dios, la primera anestesia, un sueño profundo, la primera operación, y abrió Dios uno de los costados de Adán, y de ello extrajo de uno de sus costados y creó Dios a la mujer. Y un sinfín de principios que hallamos en el libro del Génesis que tenemos que conocer con exactitud. Pero si hay muchos principios en el libro del Génesis que a mí me llena, si hay muchos principios de los cuales a mí Dios me habla, he hallado un principio estudiando el libro del Génesis capítulo 1, que es el que más me ha llamado a mí la atención y del que yo voy a intentar reflejarles y transmitirles en esta noche.
Es cierto que hay muchos principios en el libro del Génesis que son esenciales, que se necesitan para la vida cristiana, pero el primero que enseña el libro del Génesis es este: sin orden no es posible la existencia. El libro del Génesis enseña muchos principios que el hombre y la mujer debe tener siempre presentes. El primero de ellos es entender que sin orden es imposible la existencia. Oigan, un hogar no se puede mantener si no hay orden. Un matrimonio no se puede mantener si no hay orden. Un padre no puede mantenerse en su lugar de padre si no trae orden como padre a sus hijos. Una iglesia no puede mantenerse si no hay orden. Necesitamos el orden para la existencia. De hecho, hay un texto en la palabra que dice la Biblia que Dios no habita en el desorden. En el desorden Dios no puede habitar. Por lo tanto, para que haya vida, Dios tiene que intervenir, y para que Dios intervenga necesita Dios orden. Sin orden es imposible la existencia. Algunas frases de algunos locos pensadores decían, alguien dijo: no hay otro como el orden para enseñarte a ganar tiempo. Alabado sea Dios. No hay otro como el orden para enseñarte a ganar tiempo. Otro día quizás les cuente una experiencia personal en los cuales el orden me ha ayudado a mí a ganar tiempo. Quizás un día de estos lo comparta. Otro loco pensador dijo: para la buena vida, ¿quién no quiere una buena vida? Pues dijo: para la buena vida, orden y medida. No podemos pretender tener una vida buena si primeramente no hay orden. Y hay otro que dijo una frase que me encanta, y es esta. Dice: donde todo el mundo opina, ni orden ni medida. Entonces, necesitamos orden. Orden y orden. Orden para todo, hermanos. Los canales de sellos, si no tienen orden, no sirven para nada. Pero si queremos que Dios esté en medio de Conquistando Corazones, o en medio de otros sellos que quizás me estén escuchando, para que Dios habite, se necesita orden. Porque en el orden habita el Señor. Y miren, independientemente que muchos defiendan que entre Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 2, no ocurrió nada, que no hubo un intervalo de tiempo, hay personas que, por ejemplo, no creen que entre Génesis capítulo 1, del verso 1 al 2, no hubo un intervalo de tiempo que desconocemos, pero que algo ocurrió. Bueno, yo soy de las personas que, no me voy a detener en estos textos, pero yo soy una de las personas que defiendo que entre Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 2, algo ocurrió. Algo ocurrió porque aparecen 4 problemas que yo no puedo identificar que sean causa de Dios. Y es esto: dice que la tierra estaba desordenada. Hemos dicho que Dios no habita en el desorden. Dios habita en el orden. La tierra estaba desordenada. Para que algo esté desordenado, primeramente tuvo que haber estado ordenado. Estaba vacía. Había tinieblas. Y Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y las aguas cubrían. Todo el abismo cubría completamente la tierra. Pero bueno, no es lo que yo quisiera hablar, pero así lo dejo como abuelo de pájaro. Entonces, Dios quiso traer orden, porque miró, según Génesis 1, verso 1, había un planeta desordenado. Y Dios quiso traer orden. Y para Dios traer orden, Dios tuvo que hacer algo. Capítulo 1, verso 4. Y separó Dios
la luz de las tinieblas. Así que, para Dios traer orden a lo desordenado, tuvo que separar. Escuchen, una cosa es la división y otra cosa muy diferente es la separación. Quiero que no pierdan el hilo del mensaje. Una cosa es división y otra muy diferente es separación. La división es hacer que algo que es deje de ser lo que es. Por ejemplo, un matrimonio en el que la Biblia dice, si alguien, si a tu compañero o a tu compañera dice, si le es sorprendido en adulterio, entonces ese matrimonio se divide, ya no es un matrimonio porque lo que se divide deja de ser. Por ejemplo, una hoja de un folio, una hoja. Ahora nosotros la partimos por la mitad, es decir, la dividimos. Una vez que lo dividimos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que algo que es un folio deja de ser lo que es para ser dos posibles cosas. Dos trozos de folio. Antes era era una hoja de folio, ahora son dos trozos de hoja. Es decir, la división es que algo que es deje de ser lo que es. Escuchen, luz bella en el cielo quiso traer una rebelión y por tanto dividió. Y al haber división, él tuvo un juicio y el juicio fue, dice Dios en Ezequiel 14, uno de los títulos que ahora tiene Satanás es este, dice, por siempre dejarás de ser, porque cuando hay división las cosas dejan de existir. Sin embargo, la separación es diferente, porque la separación cobra identidad a las cosas. Miren, para que ustedes lo entiendan, imagínense dos billetes, cojan dos billetes, uno de 10 euros y otro de 5 euros. Cogemos un poco de pegamento y unimos los dos billetes. Ahora, doblamos los dos billetes y volvemos a pegarlos con pegamento. Volvemos a doblar los dos billetes y volvemos a pegarlos con pegamento. Imagínate hacer eso 3 o 4 veces. Doblar un billete de 10 euros y uno de 5, doblarlos varias veces pegado con pegamento. ¿Podrías decir que tienes un billete de 15 euros? No tienes un billete de 15 euros. Podrías ir a comprar y decir, cóbrate, y dar ese billete que está pegado por 3 o 4 veces y decir, cóbrate. Seguramente el dependiente de aquella tienda te va a decir, perdona, pero este billete no sirve. Entonces podrás defender y decir, bueno, ahí hay un billete de 10 que es legal, original, y uno de 5. Y te va a decir, bueno, ahí tendrás uno de 10 y uno de 5, pero no me sirve. Eso no vale para pagar. ¿Por qué? Porque está pegado. Ahora, ¿qué es la separación? Esos billetes pegados empiezas a desplegarlos y una vez que esté todo desplegado, coges a un lado y lo pones en la mano derecha, los 5 euros, en la mano izquierda los 10 euros y ahora sí tienes dos cosas, un billete de 5 y uno de 10. Unido y mezclado, no tenías un billete de 15, pero cuando has separado, entonces han cobrado el valor que tenían, el de 10 y el de 5. Escuchen, Dios miró a la tierra, Dios miró a la creación, miró al firmamento y vio Dios la luz y las tinieblas mezcladas. Un trozo de tinieblas, otro trozo de luz, un trozo de tinieblas, otro trozo de luz. Y así no era nada. Y Dios no dividió, sino que Dios empezó a separar. Y cogió la luz y la puso a un lado, y tomó las tinieblas y las puso a otro lado. Y cuando separó Dios las cosas, entonces hubo orden. Para que haya orden, principio número 1, aprende a separar las cosas. Aprende a separar la luz de las tinieblas.
Escuchen, hay mucha gente, querida familia de Conquistando Corazones, que les miras y me recuerdan a mí, a Génesis capítulo 1, verso 4, el texto del que estamos hablando. Les miras y son una mezcla de luz y tinieblas, no saben lo que son. A veces son luz, a veces tinieblas, a veces se comportan como luz, otras veces como tinieblas. Una semana como luz, otra semana como tinieblas, y dices, ¿qué son? ¿Son cristianos? ¿No lo son? Bueno, ni ellos mismos saben lo que es. Son una mezcla de luz y tinieblas. Por eso no hay orden, escuchen. Pero cuando aprendamos a separar la luz de las tinieblas y hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y miren lo que dice Juan capítulo 3 y verso 19. Esto es muy interesante. Las palabras de Jesús. Él dijo, y esta es la condenación. Atención, miren por qué la gente se condena. Y esta es la condenación. ¿El qué? Que la luz vino al mundo. Es decir, Jesucristo. La luz vino al mundo. Y ahora dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice el por qué. Porque sus obras eran malas. Daros cuenta la frase amaron más. No dice que no amaran la luz. Es más, dice que amaron la luz. Pero que se condenarán porque amarán más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué título más bonito para este texto que guerra de amores? Guerra de pasiones. Amaron la luz, sí, pero amaron más las tinieblas. Y esa fue su ruina. No que amaran solo la luz, que amaran más las tinieblas. Hay gente que ama la luz, porque ¿quién no ama una vida buena? Oigan, una vida en el Señor es una vida digna de amar. Incluso tu salud la cuidas. Te quitas de la vida de la noche, donde puede dañarte, la vida de la noche donde te puede buscar, los casados se pueden buscar problemas en su matrimonio y se quitan de ciertos vicios, y entonces es una vida buena, tranquila, sin problemas, entre comillas, las cosas se llevan muchísimo mejor. La vida en la luz es una vida digna de amar. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que amaron más las tinieblas, no pudieron soportarlo y necesitaron envolverse tras pecados y ir tras pasiones. Y es cierto que amaron la luz, pero su ruina fue que amaron más las tinieblas. Pero cuando aprendamos a separar las cosas, a separar la luz de las tinieblas, ¿qué necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres que tengan orden en su vida, que separen la luz de las tinieblas para convertirse en maestros, que puedan traer orden o enseñar a otros a traer orden. Ezequiel capítulo 44 y verso 23, Dios le dijo a los sacerdotes, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cuál era el cometido de los sacerdotes? Era enseñar a hacer diferencia entre la luz y tinieblas. Y hoy día necesitamos en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros barrios, necesitamos hombres y mujeres que sean maestros del bien, como dice la Biblia, y que enseñen a hacer la diferencia, para que enseñando separen las cosas y entonces haya orden. Muchos matrimonios tienen muchos problemas a causa de que no saben hacer separación. Imagínate que la mujer te dice, ¿a quién aman más? ¿A tu madre o a mí? Vaya pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, son amores diferentes. Yo, por ejemplo, a mi esposa la amo como esposo, pero a mis padres les amo como hijo. Luego a mis hijos los amo como padre. Y son amores diferentes. No podemos mezclar. Porque cuando empezamos a mezclar comienza el desorden.
Y entonces, cuando aprendemos a separar incluso los amores y amar a tu mujer como debes de amarla y tratarla como a vaso más frágil. Y la primera oveja, y aquí no es que sea una palabra para ministerios ni para pastores, porque todos somos pastores de nuestra casa, la primera oveja a la cual tenemos que cuidar, maridos, es a nuestra esposa. Entonces, hay que saber amar, saber diferenciar y saber separar, y cuando hay separación hay orden. Porque cuando separamos las cosas, para ver orden, número uno, hay que separar la luz de las tinieblas, hay que separar las cosas. Pero miren, cuando Dios separó la luz de las tinieblas, ocurrió algo. No tenían nombre, pero Dios les puso nombre. Y dijo, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Así que, número uno, para ver orden tiene que haber separación. Número dos, cuando las cosas se separan, cobran identidad. Necesitamos separar las cosas, porque a menos que no separen las cosas, nunca tendrás identidad. ¿Saben ustedes cuántos acuden hombres y mujeres a las iglesias cada día y viven frustrados? Porque repito, ni ellos mismos saben quiénes son. No saben si son luz o tinieblas, no lo saben. Un día se levantan muy espirituales, otro día muy carnales. Ni ellos mismos saben lo que son. ¿Por qué no tienen identidad? Porque no han separado las cosas. No han separado la luz de las tinieblas. Y no han aprendido a que se tiene que amar más la luz. Y que las tinieblas no se tienen que amar, porque la Biblia dice que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué hay tantos frustrados que viven cabizbajo? Porque no han aprendido a separar. Porque cuando hay separación hay identidad. Miren, hermanos, volvemos a lo mismo. No es lo mismo división y separación. Por eso es que aparece algo en el libro de los Hechos muy curioso. Lo que aparece es esto: que Pablo se separa de un joven llamado Juan, al cual le ponían por sobrenombre, o le pusieron por sobrenombre, Marcos. Y escuchen, hasta que Marcos no se separó de Pablo, no cobró identidad. Ocurrió algo, miren. La Biblia dice en Hechos capítulo 12 y el verso 12, vemos que había un joven que se llamaba Juan. Resulta que cuando el apóstol Pablo comienza su primer viaje misionero y él se va a la Antioquía a predicar, él no va solo, va con Bernabé, va con varios hermanos y entre ellos un joven llamado Juan Marcos. Este joven le acompaña a Antioquía, le acompaña a Chipre, pero cuando va a la ciudad de Pregue, él decide abandonarles y vuelve a Jerusalén. Resulta que, pasado el tiempo, terminado su primer viaje misionero, el apóstol Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero. ¿Quién se lleva consigo? Se quiere llevar consigo a Bernabé, el que ya le había acompañado en su primer viaje. Pero Bernabé insiste que tiene que acompañarles este joven llamado Juan Marcos. Y entonces la Biblia dice que entre Bernabé y Pablo hubo una disputa, y la disputa no fue pequeña, fue grande. ¿El por qué? Porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos con él. Luego en Colosenses capítulo 4 y el verso 10 nos deja claro quién era, qué parentesco tenía Bernabé y Juan Marcos. La Biblia dice saludad a Bernabé, a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces era sobrino suyo, por eso se le quería llevar. Y Pablo dice, no, mira, que se quede tu sobrino, porque es que tu sobrino nos abandonó en Pregue, no quiso venir con nosotros, así que se quede, él no puede venir con nosotros. Y entonces hubo una separación entre Bernabé y Pablo, y escuchen, cuando hubo la separación,
este Juan Marcos se fue con su tío Bernabé y empezó a predicar. Ellos no se dividieron, se separaron. Literalmente dice la Biblia, y hubo tal desacuerdo entre ellos, Hechos 15:39, que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Atención, se separaron, no se dividieron. Dios no aprueba divisiones ni respalda, pero sí separaciones. Ahora, en la separación, tanto Pablo y Bernabé no se dejaron de hablar, ni se quitaron el habla. Ellos seguían amándose y hablándose. De hecho, que más adelante, el apóstol Pablo, cuando está preso, a punto de morir, él escribe a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y verso 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. Cuando el apóstol Pablo estaba preso y todos le habían abandonado, uno de ellos dijo: Demas me ha desamparado amando más este mundo, y lo abandonaron y le dejaron solo. Únicamente Lucas estuvo con él, y ahora en sus últimos momentos de vida, el que en un momento dijo: no, este no viene conmigo, luego después dijo: oye, traerme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Ahí vemos que en la separación no hubo ninguna infección de rencor ni de odio en el corazón de nadie, porque luego Pablo reclamó a este joven porque él era útil en el ministerio. Y escuchen, miren si le fue útil, que cuando se separaron, Marcos cobró tal identidad que no olvidemos que el Evangelio de Marcos lo escribió este joven. Entonces, cuando hay identidad, cuando hay separación, se cobra identidad a las cosas. Y empezamos a llamar cada cosa por su nombre. Y escuchen, si aprendiéramos a separarnos un poquito, separar la luz de las tinieblas, entonces las cosas serían diferentes. Qué poco nos exige Dios para usarnos Dios. Dice Lucas capítulo 5 verso 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra, atención, un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué pidió Jesús para usar una barca como un púlpito? Simplemente que la separasen un poco de la tierra. Amada familia, vivimos muy arriesgadas a esta tierra. Y la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dijo Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta, la polilla corrompe. Más bien, haceos tesoros en el cielo, donde los ladrones no hurtan, ni la polilla puede corromper. Estamos muy arriesgados, afimentados, y echamos demasiadas raíces en esta tierra, olvidándonos que somos nómadas en este mundo y que tarde o temprano nos vamos a ir. Y escuchen, las riquezas se van a quedar. Por eso Jesús dijo: basta cada día su propio mal. Jesús dijo: si tenéis sustento y abrigo, estad contento con ello. Jesús nos estaba enseñando el principio más elemental para todo ser humano: el orden. Y para ver orden es necesario la separación. Porque al haber separación, vemos y se cobran identidad todas las cosas. Y cuando hay identidad, entonces sabemos cómo hacer. Sabemos cómo amar. Cuando hay separación y cobramos identidad, sabemos escuchar. Y también sabemos cuándo es tiempo de hablar y tiempo de escuchar.
tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de descansar y tiempo de batallar. Si queremos orden en nuestras vidas, que es necesario, necesitamos separar la luz de las tinieblas. Que Dios les bendiga muchísimo, familia de Conquistando Corazones. Y la verdad que para mí es una bendición cada viernes poder compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Espero haberos hecho bien. Espero que me hayan entendido. Y si alguien quisiera salir al canal y decir algo o hacerme alguna pregunta referente al mensaje, yo estoy aquí todavía un rato antes de ir concluyendo este culto. Y aquí seguimos. Gracias, familia de Conquistando Corazones, por haberme escuchado. Gracias a todos los conectados y gracias a todos aquellos que después estén escuchando, ya sea en directo o diferido, este mensaje de la palabra del Señor. Terminamos la semana número 16 con este mensaje. El gran principio de Dios, el orden. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor.